Imaginen por un segundo que el metal tiene memoria, que el platino frío puede recordar el calor de la piel que tocó hace 100 años, que los diamantes no solo reflejan la luz, sino que graban lo que vieron en la oscuridad de una habitación cerrada. Si esta teoría fuera cierta, el collar que ahora descansa sobre el cuello de la reina Camila estaría gritando: mírenlo bien, no es una joya ordinaria, es una estructura compleja, flexible, peligrosa. Es una serpiente. Su cuerpo está hecho de cientos de diamantes talla brillante que se enroscan, escama por escama, alrededor de la garganta de su dueña. Pero lo más inquietante son sus ojos, 2 rubíes pequeños, profundos, del color de la sangre arterial, que parecen vigilar todo lo que sucede en el Palacio de Buckingham. Cuando Camilla Parker Bowles, ahora Su Majestad la Reina, aparece en público con esta pieza, los flash de las cámaras estallan. Los expertos en moda alaban el diseño exquisito de la casa Van Cleef & Arpels. Dicen que es una elección audaz, moderna, elegante, pero se equivocan, no es moda, es un mensaje, porque esta serpiente no fue comprada en una subasta anónima, no fue un regalo diplomático de un jefe de estado extranjero. Esta joya llegó al joyero de Camila directamente desde el pasado, cargada con una historia tan escandalosa que en teoría la monarquía debería haberla enterrado en lo más profundo de una bóveda de seguridad. Este collar perteneció a una mujer cuyo nombre estaba prohibido mencionar en presencia de la realeza durante décadas, una mujer que no era reina, pero que tenía más poder que una mujer que conocía los secretos más íntimos del rey Eduardo VII, porque compartía con él algo más que conversaciones de salón. Camila lo sabe, cada vez que siente el peso frío de esa serpiente sobre sus clavículas, sabe exactamente a quién está invocando. Dicen que las joyas absorben la energía de sus dueños, que un anillo de bodas feliz trae suerte, y que el diamante de una tragedia trae desgracia. Es una idea que nos fascina y nos aterra a partes iguales. Quiero que se detengan un momento y piensen en esto. ¿Creen ustedes que un objeto inanimado, una piedra fría sacada de la tierra, puede realmente guardar la esencia, los pecados o las pasiones de quien lo usó antes? ¿O es solo una superstición para darle valor a lo que no es más que carbono cristalizado? Tengo mucha curiosidad por leer su opinión en los comentarios, porque la historia que vamos a desenterrar hoy sugiere que, tal vez, algunas joyas tienen vida propia. Pero para entender por qué esta serpiente de diamantes es tan peligrosa, no podemos quedarnos en el presente. Tenemos que retroceder el reloj. Tenemos que volver al momento en que una frase dicha en susurros inició una guerra silenciosa que duraría un siglo. Esa frase no se susurró en el pasillo de un palacio, sino a plena luz del día, sobre el césped perfectamente cortado de un campo de polo. El año es 1970, imaginen la escena, un joven príncipe Carlos, el heredero al trono británico, el soltero más codiciado del planeta, se siente algo incómodo en su propio mundo de privilegios. A su alrededor, todos lo tratan con una reverencia casi asfixiante, cada palabra es medida, cada sonrisa es calculada. Y entonces se le acerca una mujer, no es la típica debutante tímida, es Camilla Shand. Hay algo en su mirada que no es sumisión, sino desafío. Tiene la confianza de quien conoce las reglas del juego lo suficientemente bien como para saber cuándo romperlas. Empiezan una conversación, probablemente sobre caballos, sobre el tiempo, esas trivialidades que llenan el silencio entre extraños. Pero Camila no está allí para hablar del tiempo. Ella tiene un objetivo, y va a usar el arma más inesperada de todas, la verdad. En un momento se inclina ligeramente hacia él y con una media sonrisa suelta la frase que pasará a la historia. Una frase que es, al mismo tiempo, una confesión, una provocación y una invitación. Mi bisabuela fue la amante de su tatarabuelo. Detengámonos aquí. Analicemos la genialidad y la audacia de este movimiento. No le dijo que era guapo, no le preguntó por su título. Le lanzó a la cara el secreto más jugoso de sus 2 linajes. Con una sola oración, Camila hizo 3 cosas. Primero, creó una conexión instantánea y exclusiva. De repente, no eran solo un príncipe y una mujer, eran los descendientes de una historia de amor prohibida. Segundo, le demostró que no le tenía miedo.
Se atrevió a mencionar la palabra amante a un miembro de la familia real, rompiendo un tabú de 100 años. Y tercero, y esto es lo más importante, le dijo sin decirlo: entiendo tu mundo, conozco sus sombras, conmigo no tienes que fingir. Fue como si la serpiente de diamantes, guardada en un joyero, hubiera enviado su espíritu a través del tiempo. El veneno y la seducción, todo en uno. Para un hombre como Carlos, acostumbrado a la superficialidad de la corte, esta honestidad brutal debió ser como un soplo de aire fresco, o quizás como el primer sorbo de un vino fuerte y adictivo. Con esa frase, el pasado dejó de ser historia y se convirtió en destino. El fantasma de Alice Keppel acababa de reencarnarse en su bisnieta. Y para entender el poder que Camila acababa de invocar, tenemos que conocer a la mujer que originó la leyenda. La mujer que fue, en todo menos en el título, la verdadera reina de Inglaterra. Para entender a Alice Keppel, deben borrar de su mente la imagen de una simple aventurera. Ella no era eso. Alice era una obra de arte andante, una estratega vestida de seda. Cuando entraba en una habitación, no solo giraba cabezas, sino que cambiaba el centro de gravedad del poder en Londres. Ella era la reina no oficial de la Inglaterra eduardiana. El rey Eduardo VII, un hombre de apetitos monumentales, se sentía atrapado en la jaula de oro del protocolo. La corte era rígida, predecible, aburrida, y él necesitaba un escape. Alice Keppel no fue solo su escape, fue su santuario. En las mansiones de amigos aristócratas, lejos de las miradas de la corte, se creaba un reino paralelo. Imaginen el ambiente, el aire denso por el humo de los puros cubanos que a Eduardo le encantaban, mezclado con el perfume francés de Alice, el brillo del champán en copas de cristal, y en el centro de todo, sus conversaciones. No hablaban de frivolidades. Alice era su consejera de confianza, tenía una mente política aguda y un instinto infalible para las personas. Los ministros del gobierno sabían que si querían influir en el rey, a menudo era más rápido y más eficaz persuadir primero a la señora Keppel. Ella lo calmaba, lo entretenía y, lo más importante, lo manejaba. Con ella, el rey fumaba menos, bebía con más moderación y sus decisiones más impulsivas eran suavizadas por el consejo discreto de Alice. Ella nunca pedía nada para sí misma. Su poder residía en su discreción. Sabía que su posición dependía de ser indispensable, pero invisible. Era un equilibrio peligrosísimo, como caminar por la cuerda floja llevando en sus manos el destino de un imperio. El rey la cubría de regalos, por supuesto, joyas, acciones, propiedades, no como un pago, sino como un tributo. Eran los símbolos de su estatus en ese mundo secreto donde ella era la verdadera soberana. Para la élite británica, la posición de Alice Keppel era una verdad incómoda pero aceptada. En la hipocresía de la época, la amante oficial a menudo era más esencial para la estabilidad del reino que la propia reina. Es una idea que choca con nuestra moral moderna, pero en aquel tablero de ajedrez ella no era una amenaza, era una pieza estratégica fundamental para mantener al rey en calma. Pero si ella era el ancla no oficial del monarca, esto nos lleva a la pregunta más tensa y delicada de todas. ¿Qué pensaba de esto la mujer que sí llevaba la corona y soportaba el peso de la legitimidad? La respuesta es mucho más extraña de lo que podrían imaginar. La reina Alexandra de Dinamarca era una mujer que entendía el dolor. Sorda desde joven, había aprendido a leer los labios, pero también a leer las almas. Y sabía que luchar contra los apetitos de su marido era como intentar detener el océano, inútil y agotador. Así que eligió un camino diferente, la tolerancia, una tolerancia fría, calculada, casi quirúrgica. Ella conocía la existencia de Alice Keppel, todo el mundo la conocía. Pero en lugar de provocar un escándalo que podría desestabilizar la corona, Alexandra optó por un pacto no escrito, un acuerdo tácito de silencio. Alice Keppel era una figura aceptada en los círculos de la corte, siempre y cuando se mantuviera en su lugar, siempre en la periferia, nunca desafiando directamente el trono.
Imaginen la tensión sofocante de esas reuniones sociales. La reina Alexandra en un extremo de la sala, un monumento a la dignidad y al deber. En el otro extremo, Alice Keppel, radiante, el centro de una atención más animada y genuina. Dos soles en la misma galaxia, cada una con su propia fuerza gravitacional, manteniéndose a una distancia segura para no colisionar. Las crónicas de la época relatan encuentros educados, un asentimiento de cabeza, una sonrisa forzada, nunca una conversación íntima. Era una guerra fría librada con guantes de seda. Alexandra toleraba a Alice porque la amante hacía lo que ella ya no podía, o no quería hacer, manejar el temperamento volátil del rey. Alice era, en cierto modo, una válvula de escape para la monarquía, un mal necesario. Pero el detalle más surrealista de esta relación es el siguiente, y demuestra la extraña lógica de la época. Hay testimonios de que la reina y la señora Keppel incluso llegaron a intercambiar regalos. Pensemos en esto. ¿Qué tipo de regalo le haces a la amante de tu marido? No es un gesto de amistad, es un movimiento de poder. Es como si Alexandra estuviera diciendo: sé quién eres, sé lo que haces, y lo apruebo, siempre que sea bajo mis términos. Era una forma de marcar territorio, de recordarle a Alice que, a pesar de todo el poder que ejercía en la alcoba del rey, la verdadera autoridad seguía residiendo en la corona que descansaba sobre la cabeza de Alexandra. Cada joya, cada objeto intercambiado, no era un signo de afecto, sino un eslabón más en la cadena de este pacto silencioso. Un pacto que funcionó a la perfección durante años, pero todos los pactos dependen de un elemento clave para mantenerse. En este caso, el elemento clave era el latido del corazón del propio rey. Y ese corazón no iba a latir para siempre. El 6 de mayo de 1910, el aire en el Palacio de Buckingham se volvió pesado, inmóvil. El rey Eduardo VII, que siempre había parecido una fuerza de la naturaleza, estaba muriendo. Una bronquitis severa lo había derribado y el humo de sus amados cigarros ahora solo aceleraba el final. El palacio se convirtió en un laberinto de susurros y pasos apresurados. Los médicos iban y venían, con rostros sombríos que no necesitaban palabras para comunicar la gravedad de la situación. La reina Alexandra, siempre estoica, se mantuvo al lado de su esposo, cumpliendo con su deber hasta el último aliento. Pero en medio de este caos protocolario ocurrió algo sin precedentes, algo que rompía todas las reglas. La reina Alexandra, en un acto de compasión que aún hoy se debate si fue genuino o un último gesto de poder, envió un mensaje para Alice Keppel. Le concedió permiso para venir a despedirse del rey. Imaginen la escena. Alice, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto, es conducida a través de pasillos que nunca antes había recorrido oficialmente. Cada retrato de un antepasado real en la pared parecía juzgarla. Cada sirviente que bajaba la mirada lo hacía con una mezcla de lástima y desprecio. Ella, que había sido el centro del poder informal del reino, ahora era solo una mujer aterrorizada, a punto de perderlo todo. La llevaron a la alcoba real. Allí estaba él, el hombre que había dominado su vida, luchando por cada bocanada de aire. La reina Alexandra la dejó a solas con él, unos minutos, un último adiós. Los detalles de lo que sucedió en esa habitación se han perdido en la niebla de la historia. Se dice que Alice se derrumbó, que el rey apenas pudo reconocerla. Fue un momento de intimidad desgarradora en el corazón de un drama de Estado. Pero la compasión tiene un límite, y en una monarquía ese límite es la muerte del soberano. Tan pronto como el rey Eduardo VII exhaló su último aliento, el mundo cambió. El escudo protector que había rodeado a Alice Keppel durante más de una década se desvaneció en un instante. El pacto de silencio se rompió. El nuevo rey, Jorge V, era un hombre muy diferente a su padre, un hombre de moral estricta que no sentía ninguna simpatía por la amante de su progenitor. El poder acababa de cambiar de manos, y la primera orden no escrita del nuevo régimen fue borrar a Alice Keppel de la historia. El tiempo de la tolerancia había terminado, ahora comenzaba el tiempo de la purga, y el primer acto de esa purga iba a ser físico, brutal y humillante. El silencio en la alcoba real fue roto no por el llanto, sino por una orden, fría, impersonal, cortante. «Saquen a esa mujer de aquí».
No se sabe quién dio la orden exactamente. ¿Fue el nuevo rey? ¿Un cortesano ansioso por congraciarse con el nuevo poder? ¿O fue la propia reina Alexandra, cuya compasión se había agotado en el mismo instante en que su marido moría? No importa, el efecto fue el mismo. Alice Keppel, que minutos antes había estado sosteniendo la mano de un rey moribundo, ahora era tratada como una intrusa, una mancha en la solemne escena de la sucesión. Los relatos de la época son crueles en sus detalles. No la escoltaron amablemente hacia la salida, la sacaron. La palabra que se usa es removed, removida, como se remueve un objeto fuera de lugar. Testigos describen a una mujer sollozante, casi histérica, siendo conducida por los guardias del palacio a través de los mismos pasillos por los que había entrado con permiso real. Imaginen el sonido de sus tacones arrastrándose sobre el mármol frío. Cada paso, un eco de su caída en desgracia. Cada puerta que se cerraba a su espalda era un portazo a la vida que había conocido. El poder que había ostentado durante 12 años se evaporó en menos de 12 minutos. Fue la máxima humillación, ser expulsada del lecho de muerte de tu amante por la familia que, hasta ese momento, te había tolerado. Le prohibieron asistir al funeral. Su nombre fue borrado de las listas de invitados. Oficialmente, Alice Keppel ya no existía para la corte británica. Junto a su hija Violet, abandonó Inglaterra. Se exilió en una villa en Italia, lejos del frío desprecio de Londres. Se llevó consigo sus recuerdos, su fortuna acumulada y, por supuesto, sus joyas. Esos regalos del rey que ahora no eran solo adornos, sino reliquias de un reino perdido. La serpiente de diamantes ya no era un símbolo de amor eterno, sino una cicatriz brillante de lo que le habían arrebatado. Esta historia nos obliga a hacernos una pregunta incómoda sobre la naturaleza del poder. ¿Hasta qué punto la lealtad de quienes nos rodean depende únicamente de nuestra posición y no de quiénes somos realmente? ¿Cuántos de los que hoy nos adulan nos darían la espalda mañana si perdiéramos nuestro estatus? Es una reflexión amarga, pero quizás necesaria. Alice se fue, pero dejó algo más que joyas. Dejó una lección. Una lección que su familia, y especialmente su bisnieta, nunca olvidarían. El poder que te dan puede serte arrebatado en un instante. El único poder real es el que se consigue por derecho propio. Y para entender cómo esa lección se transmitió a través de las generaciones, tenemos que volver a esa serpiente de diamantes y descifrar el código que lleva oculto en su diseño. Una serpiente es una elección extraña para una joya, ¿no creen? En muchas culturas es un símbolo de peligro, de veneno, de traición. El animal que tentó a Eva en el jardín del Edén. ¿Por qué un rey regalaría un símbolo tan ambiguo a la mujer que amaba? La respuesta está en el lenguaje secreto de la aristocracia victoriana y eduardiana, un mundo donde las emociones directas se consideraban de mal gusto y todo se comunicaba a través de códigos. El lenguaje de las flores, el lenguaje de los abanicos y, por supuesto, el lenguaje de las joyas. En ese contexto, la serpiente tenía un significado dual. Sí, podía representar el peligro y la tentación, un guiño a la naturaleza prohibida de su relación, pero también era un símbolo mucho más antiguo, el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, representando la eternidad, el renacimiento y el amor infinito. La propia reina Victoria, el epítome de la moralidad de la época, recibió de su amado príncipe Alberto un anillo de compromiso en forma de serpiente. Era un mensaje cifrado que decía: nuestro amor es un círculo sin fin. Así que el collar de Alice Keppel no era una advertencia, era una promesa, un anillo de compromiso no oficial que rodeaba no su dedo, sino su cuello, el lugar más visible, más vulnerable. Era la forma que tenía el rey de marcarla como suya a la vista de todos, usando un símbolo que solo los iniciados entenderían completamente. Los ojos de rubí no eran solo decorativos. En el lenguaje de las gemas, el rubí simboliza la pasión, una pasión ardiente y eterna. Pero la prueba definitiva de que la serpiente era su código secreto no reside solo en el collar de Alice, reside en un objeto que ella le regaló a él. Alice le encargó al joyero más famoso del mundo, Carl Fabergé, una pitillera de esmalte azul para el rey.
y enrollada alrededor de la pitillera, protegiéndola, había otra serpiente, también de diamantes. Era un diálogo silencioso a través de objetos preciosos. Él le dio una serpiente para que la llevara sobre su piel. Ella le dio una serpiente para que la tuviera en sus manos cada vez que encendía un cigarro. Estaban unidos por el mismo símbolo secreto. Aunque existe una teoría alternativa, defendida por algunos joyeros de la corte, que sugiere que el collar fue un regalo de la madre de Camila, no de su bisabuela, es una forma de limpiar la historia, de disociar la joya del escándalo. Pero la evidencia de la pitillera de Fabergé es demasiado fuerte para ignorarla. La serpiente era su lenguaje, el símbolo de un amor que existía fuera de las reglas, un amor que, tras la muerte del rey, se vio forzado a hibernar, a esconderse en estuches de terciopelo, esperando el momento de volver a salir a la luz, y la persona que abriría ese estuche sería una niña que creció escuchando estas historias como si fueran cuentos de hadas. En la villa del Ombrellino, en las colinas de Florencia, el fantasma de Alice Keppel nunca se fue del todo. Colgaba en el aire, en el aroma de las viejas maderas y, sobre todo, en un retrato. Un retrato que fascinaba a su bisnieta, una niña llamada Camilla Shand. Imaginen a esa niña, con la curiosidad propia de la infancia, de pie frente a la imagen de esa mujer escultural, casi mitológica. No veía solo a una antepasada, veía una leyenda. Escuchaba las historias de su madre, Sonia, sobre cómo Alice, vestida con sedas y pieles, cautivaba a toda una corte con su ingenio y belleza. Para la pequeña Camila, la historia de Alice no era un escándalo, era una epopeya. La historia de una mujer que, sin tener un título de nacimiento, se había elevado a la cima del poder, manejando a un rey con una mezcla de encanto e inteligencia. A veces, como un privilegio especial, su madre abría los viejos estuches de terciopelo. El interior, forrado de seda gastada, revelaba tesoros que parecían sacados de un cofre pirata. Y allí, entre broches y pendientes, descansaba la serpiente de diamantes. Imaginen el efecto que esa joya debió tener en la mente de una niña, el brillo frío de las piedras, los ojos rojos de rubí mirándola fijamente. No era solo un collar, era una reliquia, la prueba tangible de que las historias eran ciertas. Cuando Camila creció, se le permitió usar algunas de esas joyas, sentir el peso de la historia en su propia piel. Cada pieza era un recordatorio silencioso, un recordatorio de la gloria, pero también de la humillación. La gloria del poder absoluto y la humillación de ser expulsada y borrada. En la mente de Camila, la historia de su bisabuela probablemente se convirtió en una especie de manual de instrucciones. Le enseñó que el encanto es una forma de poder, que la discreción es esencial, pero sobre todo, le enseñó que depender del favor de un hombre, incluso de un rey, es una posición vulnerable. La única seguridad verdadera es el estatus oficial, el título, la corona. Mientras admiraba el retrato de Alice, es imposible que no soñara. Pero quizás no soñaba solo con ser como ella, quizás soñaba con terminar lo que ella empezó, con vengar la humillación de su linaje, con llevar el legado Keppel desde la puerta trasera del palacio hasta el mismo balcón principal. Aún no lo sabía, pero el destino le iba a presentar la oportunidad perfecta para intentarlo, y cuando esa oportunidad llegó, en un campo de polo, ella ya estaba preparada. Conocía la frase exacta que tenía que decir, y en su joyero familiar, la serpiente esperaba pacientemente el momento de volver a enroscarse en el cuello de una mujer destinada a jugar en el tablero de la realeza. Avancemos rápido en el tiempo. Décadas de escándalos, de cintas grabadas, de un divorcio que sacudió al mundo y de una tragedia en un túnel de París. Décadas en las que Camila fue vilipendiada, llamada la tercera persona en un matrimonio de cuento de hadas, la villana de la historia. Soportó el desprecio de la prensa y del público con una resistencia estoica que su bisabuela Alice sin duda habría admirado. Lentamente, con una paciencia de acero, fue rehabilitando su imagen, de amante a esposa, de duquesa de Cornualles a reina consorte, y finalmente, tras la coronación, a su majestad la reina Camila. Y es aquí, en la cima de su poder, cuando la serpiente sale de su escondite.
Durante más de 20 años, Camila ha usado el collar en eventos públicos, pero cada vez que lo hace ahora, como reina, el mensaje es diferente, es más potente, más desafiante. Ya no es solo una joya de familia, es una declaración de victoria. Imaginen la escena. En una cena de estado, rodeada de dignatarios y miembros de la realeza de todo el mundo, las luces se reflejan en los cientos de diamantes que se enroscan en su cuello. Los ojos de rubí de la serpiente parecen observar a la concurrencia. Para la mayoría es solo un collar espectacular. Pero para los que conocen la historia, es un acto de una audacia increíble. Está usando el símbolo del amor prohibido de su bisabuela, la joya que representa el mayor escándalo sexual de la monarquía eduardiana, en un evento oficial como reina de Inglaterra. Es como si el fantasma de Alice Keppel estuviera sentado a la mesa, sonriendo con aprobación. La humillación ha sido vengada. La mujer que fue arrastrada por los pasillos y borrada de la historia, ahora está representada por su descendiente directa en el corazón mismo del poder. La sangre de la favorita, la otra mujer, ha llegado finalmente al trono, no por la puerta de atrás, sino por la puerta principal, con la cabeza bien alta. Y esto nos lleva a la pregunta final sobre su intención. Cuando la reina Camila elige este collar de entre todas las joyas invaluables a las que ahora tiene acceso, ¿qué mensaje nos está enviando realmente? ¿Es un tierno homenaje al amor romántico de sus antepasados, un simple gesto de cariño familiar? ¿O es un calculado movimiento de poder, una forma silenciosa de decir, gané? La historia la escriben los vencedores, y mi familia, al final, ¿ha vencido? El círculo, que comenzó con una promesa de amor eterno simbolizada en una serpiente, estaba a punto de cerrarse, pero el resultado final fue algo que ni la ambiciosa Alice Keppel podría haber imaginado en sus sueños más salvajes. La historia de Alice y Camila, unidas por el frío brillo de una serpiente de diamantes, es más que una crónica de amor y escándalo. Es una lección sobre la naturaleza del tiempo y el poder. Alice Keppel logró todo lo que una mujer en su posición podía soñar: riqueza, influencia, el amor de un rey, pero murió en el exilio, con el estigma de ser la otra. Su poder era prestado, dependiente de la vida de un solo hombre. Cuando ese hombre murió, su mundo se derrumbó. Camila, en cambio, jugó un juego mucho más largo. Soportó décadas de humillación pública, algo que Alice nunca tuvo que enfrentar. Pero aprendió la lección de su bisabuela, entendió que el poder informal no era suficiente, apuntó al premio final, el estatus, la legitimidad, la corona. Lo que Alice no pudo ser por amor, Camila lo consiguió por matrimonio y paciencia. Lo que a una le fue arrebatado en un instante, la otra lo cimentó para siempre. La bisnieta completó el viaje que la bisabuela solo pudo empezar. Y así, el círculo se cierra. Cada vez que la reina Camila se pone el collar de la serpiente, no solo lleva una joya, lleva el peso de 100 años de historia. Lleva el triunfo y la tragedia de Alice. Es un recordatorio silencioso de que las dinastías no solo se construyen sobre matrimonios de estado y líneas de sangre legítimas, sino también en las sombras, en las alcobas secretas y en los pactos silenciosos. La serpiente, con sus ojos de rubí, ha sido testigo de todo. Vio el poder en su apogeo, la desesperación en la caída y finalmente la venganza más fría y paciente de todas, la que se sirve no en un plato, sino en un estuche de terciopelo, esperando el momento perfecto para volver a brillar bajo las luces del palacio. La historia de la amante del rey ha terminado. La historia de la reina, que lleva el legado de la amante en su cuello, acaba de comenzar.